Ricardo Israel, con el cual trabajé en la primera vez que aparecí en televisión, ¿te Así acuerdas? Domicilio conocido. De eso hace ya 20 años más. Fue principio de la década del 90. Sí, ser son 25 años, un cuarto de siglo, ¿qué te parece? Claro. Bueno, vamos a entrar a temas, vamos a darle prioridad a los temas internacionales, pero antes no puedo dejar de referirme a la nueva pampirolada que le hemos escuchado a Marcelo Díaz, el vocero de gobierno. Uno se pregunta, cuando escucha a Marcelo Díaz, que emerge de su escritorio una vez a la semana a decir alguna cosa, ¿cómo es posible que una persona que debe ganar media docena de palos, que menos, para decir nada? ¿Para decir qué? ¿Para hacer qué? Fíjense ustedes que a propósito del paro, el paro de advertencia, 48 horas de la ANEF, llega Marcelo Díaz con su barba eterna de 3 días, que estuvo muy de moda un tiempo, ¿no? Y debe ser difícil mantenerla siempre así, ¿eh? Y dijo que era lamentable. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, Ricardo, que decir una cosa tan vaga, tan pasiva, tan distante, es como una vieja que sale al cine y dice, uy, qué película más triste. Con eso que avance y con decir eso, que es lamentable. Uno esperaría, si ya que hay un puesto que se llama vocero de gobierno, que le pagan 6 palos por decir alguna cosa una vez a la semana. Error de 9. Entonces, 9 palos, qué lindo. Que ganan todos los ministros, incluso los que no son ministros y que tienen rango. Sí, bueno, hubiera esperado que hubiera explicado en detalle por qué el gobierno no estaba dispuesto a pagar lo que piden los funcionarios, que hubiera explicado, no sé, por qué medida va a tomar el gobierno. En vez de eso dice simplemente que es lamentable. La vieja saliendo del teatro, uy, qué película más triste, Martita, mira, se me corrió el rímel llorando. Sí. No, pues señor de Díaz. Y para terminar el cuadro hizo una serie de comentarios sobre las personas que hicieron un homenaje a Pinochet, cosa que a nadie le debería importar que un grupo de personas homenajee a Pinochet o a la Virgen María, da lo mismo. Es un tema privado, uno le puede gustar o no, a mí me da una completa indiferencia el asunto, te digo, Ricardo, en lo personal. ¿Por qué tiene que ser un tema de gobierno a que el portavoz salga a hacer una declaración en el sentido de que, bueno, todos ya tienen una idea de quién era Pinochet, pero en fin, este es un país libre? ¿A título de qué toda esa monserga? 9 palos para decir tontera. No, lo que uno espera, no solo de ese ministro, sino de cualquier ministro, lo que se espera de todo gobierno en todas partes del mundo. Los ciudadanos privados podemos dar la opinión que queramos en la plaza pública, al salir del baño o en las redes sociales, pero lo que se espera de los ministros y de los gobiernos es que tomen decisiones. Que tomen decisiones o que hagan alocuciones. No que sirvan de comentarios. Que hagan alocuciones por lo menos que estén en el nivel de la inteligencia mediocre, no menos que eso. Eso, digamos, fíjate, lo menos que se espera. Y por eso los países más desarrollados, como tú ves, los ministros no hablan. Tienen a un portavoz que normalmente es un profesional de las comunicaciones, que es un fusible, que si dice algo malo, y tú ves las conferencias de prensa en la Casa Blanca y un señor con un tremendo libro que tiene todas las declaraciones, y si no la tiene escrita, lo que le han dicho que diga oficialmente, dice que en la conferencia de prensa en la tarde lo va a decir, y los ministros, sobre todo los de puesto de mayor responsabilidad, siempre leen textos escritos. Bueno, este señor, dejémoslo porque en definitiva no tiene mucha importancia lo que diga Marcelo Díaz. Vamos ahora al tema serio que se produjo, el asesinato, sí, que es un asesinato político. Esto no fue una persona que la trataron de asaltar. A nadie asalta a alguien que está en un estrado, sí, rodeado de gente. Esto fue un crimen político. Estamos refiriéndonos al señor Luis Manuel Díaz, de Acción Democrática de Venezuela, que estaba en un acto sentado al lado de la señora de Leopoldo, ¿cómo se llama? Leopoldo López, el hombre que está encarcelado con un proceso que el propio fiscal que lo llevó a cabo confesó después de alejarse de las garras del señor Maduro en Miami, creo, dijo, no, si todo esto fue una fabricación grotesca, grosera. Bueno, lo mataron desde una camioneta en marcha, desde una camioneta le dispararon y se fueron. Y esto habla muy mal de este régimen, de este señor Maduro, que además no hace más de una semana o dos anunció que cualquiera fuera el resultado de las elecciones, él no iba, como dijo, no voy a entregar la revolución. ¿Qué opinas tú? ¿A dónde puede terminar Venezuela, Ricardo, con esto? Venezuela es un caso típico de cómo se pierde la legitimidad democrática. No hay duda que ha ganado muchas elecciones Chávez, pero la democracia no son elecciones. ¿No te parece tú que ganar 18 elecciones de 19, eso mismo te dice algo raro que está sí, pasando? La última ya fue evidente que hacía falta. En las anteriores, sobre todo las primeras, no hubo una discusión porque el sistema de Venezuela, al igual que el de México, es bastante moderno. Entonces, pero en las últimas, sobre todo la que ganó por 1%, que no se quiso hacer un recuento, ya comenzaron las sospechas evidentes. Ahora,
eso es en el fondo una reflexión de que las elecciones son una precondición, pero lo fundamental de las democracias son los derechos que garantizan, el respeto sobre todo a las minorías y también la separación de poderes. En Venezuela ha ocurrido un proceso donde el gobierno central ha ido cerrando todos los gobiernos y el poder regionales y locales, se ha hecho cargo del poder judicial, se ha hecho cargo del poder constituyente, del sistema electoral, entonces de la libertad de prensa, de la libertad sindical, ha ido cerrando absolutamente todos los espacios. Y lo otro fue una vergüenza, no solo porque recordaba episodios tremendos y tristes como los juicios de Moscú, sino también otra cosa, la inutilidad de los sistemas regionales de resolución de conferencia. Se mencionaba, Insunza siempre dijo que no podía intervenir y todos fuimos testigos como el nuevo secretario general Luis Almagro lo hizo por una vía mucho más elegante. Razón tiene Insunza que para llamar a todo el Consejo necesita obviamente el visto bueno del gobierno del país, pero él lo hizo a través de una carta, dio su opinión a la presidenta del Consejo de Elecciones, diciendo lo que todos sabemos, que no se dan las garantías mínimas, y esto es una escalada más en este anuncio de violencia que autoriza Maduro. Respecto a Insulza, a mí no me extrañó en absoluto que finalmente no se complicara, porque no es un hombre que le guste complicarse la vida, es un hombre bastante bueno para acomodarse, o sea, un hombre que evita los conflictos, que quiere pasar piola por la vida, y de alguna forma o de otra, no sé cómo, se ganó un apodo que significa todo lo contrario, el Panzer. El Panzer es una división blindada, Panzer significa blindado en alemán. Y yo no veo en qué ha sido Panzer en toda su vida. Y me preocupa eso porque ahora resulta que va de agente a La Haya, y me gustaría saber con qué postura va a ir, porque aquí ya no se necesitan andar poniendo carita y sonrisa. Hemos dicho 1000 veces acá que el tema de la soberanía no es una elección de Miss Universo, que haya que ganar un jurado con sonrisas o con unos discursos maravillosos o con una campaña comunicacional. Esto es un tema interno de cada país y está dispuesto o no a defender su soberanía, ¿no es así? Tú lo dijiste en una columna que yo leí hace semanas, en La Tercera, que es la clave desde el punto de la doctrina y de la teoría del derecho internacional. La soberanía no se decide, jamás se ha decidido en tribunales de justicia. Yo pienso lo mismo que he pensado desde hace muchos años. Chile no debe ser parte del Pacto de Bogotá. Chile no debió haberse presentado la mismo pacto, la mismo reglamento de la Corte, le permite acudir y decir, mire señor, vamos a aceptar el resultado, pero no lo vamos a legitimar porque no tiene competencia para resolver un tema ya resuelto. Porque falle como falle Bolivia, si este es el punto de fondo. Bulnes se retiró sin explicar la razón por qué y nos dice que nos dejó en una situación mejor, lo cual no es así. Cualquiera sea el fallo, Bolivia va a ir al año siguiente y va a decir Chile no está cumpliendo de buena fe la salida al mar. Y el problema de fondo, y con esto termino, es que para Chile las fronteras y los tratados no son negociables. Chile tiene una política de paz y toda nuestra política exterior y de defensa se basa en un presupuesto. Nuestra satisfacción con las fronteras que tenemos, las que hemos perdido y las que hemos ganado. Entonces cuestionarnos la frontera después de un acto de guerra es lo más inamistoso que puede haber. Y además a este tipo de argumentación, Ricardo, aparecen las cacatúas de siempre, los repetidores de cliché en Chile. Te dicen, lo que pasa es que nosotros somos respetuosos del derecho internacional, y además te dicen, así como para darte una información confidencial, para nosotros muy importante, porque somos país chico, ampararnos en el derecho internacional. Yo me pregunté en esa misma columna que en qué cosas nos ha defendido y nos ha amparado el derecho internacional. Nos ha amparado cuando hemos perdido, y nosotros hemos sido respetuosos de que nos hayan sacado la cresta. Entonces, y la única vez que ganamos con la Argentina no nos sirvió de nada. No nos sirvió de nada. Entonces esa teoría de que somos respetuosos del derecho internacional y por eso seguimos siendo respetuosos y seguimos entregando tajadas de territorio y soberanía es una mentira. Y lo que no se entiende que el Tribunal de La Haya, el que no está viendo, porque hay otros 7 en la misma La Haya, de distinto tipo, llegó con un propósito. Es parte del sistema de las Naciones Unidas que se creó para evitar que se repitieran las condiciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Eso te lleva a la situación en que los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y no los más poderosos en la actualidad, están en el Consejo Permanente, que no son hoy día los más poderosos, no está Alemania, por ejemplo, ni Japón, y
es parte también del mismo sistema que en economía llevó a crear el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que obviamente hoy día con el fácil traslado de recursos y de dinero y de capitales no tiene mayor relevancia. Y uno de sus objetivos es la preservación de la paz, y por eso tienen estos juicios en equidad. Nadie puede explicar desde el punto de vista de derecho por qué le dio la razón a Chile y quebró ahora la línea en los 80, las 80 millas. Es muy fácil ser equitativo con los bienes ajenos. No, por supuesto. Claro. Y por eso durante mucho tiempo, estuvo casi sin actividad ¿Quién se quería poner en manos de esa corte? Y la mayor parte de los países, partiendo por los importantes, no pertenecen a la Haya. Por ejemplo, los argentinos son mucho más sabios que nosotros. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo a los bolivianos y recuperar la Patagonia, no podríamos llevar a los argentinos. Lo que le falta a nuestra política exterior es, yo diría, son dos cosas. Para un país democrático hay cero debate sobre la política exterior. Se maneja en pequeños grupos. Tú ves que la moneda, este gobierno, los anteriores, todos citan al resto de los partidos para una especie de barra brava que apoya la posición del partido. No hay ningún debate público. En la campaña presidencial no se tocó ningún tema internacional, salvo en la ciudad de Arica por razones obvias. Y ahí hay un problema muy grave desde este punto de vista, cómo abordamos. Fíjate, Macri nos ofrece una gran oportunidad para tener un aliado político. Él ha dicho muchas veces su admiración para Chile, pero ojalá la aprovechemos para otra cosa. En una diplomacia que no es proactiva, hay un conflicto con Argentina que viene sí o sí. Una de las mayores reservas de agua dulce, Campo de Hielo, no ha sido delimitado. Argentina tiene inscrita dentro de su estrategia de seguridad el medio ambiente, entre ellos el agua. Es imposible que se prolongue en el tiempo esta situación de desmedro que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas. No le conviene a Chile, no le conviene a nadie. Y tarde o temprano ese caso va a estallar, como también no tenemos los mismos intereses en la Antártica. Entonces, obviamente debiéramos estar aprovechando esta luna de miel, que no sé cuánto tiempo le va a durar a Macri. Por eso, este momento en que Macri dice que se siente cercano a Chile. Pero acá no son amigos de Macri. Acá lo llamaron, hicieron los de Maduro, que ni siquiera llamó a saludar porque, bueno, sabemos quién es Maduro. Claro. Pero acá una expresión se equivocaron. Muy poco amorosa, llamó la señora Bachelet. Evidentemente que aquí consideran que el señor Macri es un momio repelente, y no, para una luna de miel se necesitan a dos personas, no basta con una. ¿Sabes lo que pasa? Que Chile se ha equivocado muchas veces en creer que las relaciones de Estado son personales. Recordemos todos los fracasos con los Kirchner, además de los besitos. Está el problema del gas. Las relaciones son de Estado y sobre la base de intereses, y si se aprovecha, porque tampoco sabemos cuánto tiempo le van a dejar gobernar en Argentina a Macri hasta que comiencen las manifestaciones. No gobernar nunca, porque el punto es que solo los gobiernos peronistas han logrado terminar su mandato. No lo logran ni los militares ni los radicales, y gobierno de derecha no había desde 1916. Bueno, ojalá aprovechemos, y con esto termino, aprovechemos esta oportunidad para plantear estos temas que vienen sí o sí. No va a suceder porque nuestras relaciones exteriores siempre han sido manejadas con una miopía intelectual, pero francamente asombrosa. Yo creo que en las cancillerías de Perú, Bolivia, incluso y otras partes, para qué hablar de Brasil, se ríen. Se ríen por la falta, en primer lugar, la falta de visión, y segundo lugar, perdónenme, la falta de cojones. Sí. Porque francamente, al final, ¿sabes cómo terminamos arreglando nuestros problemas fronterizos? Entregando territorio. Por rebanada. Y te cuento una cosa, algo debiera hacerles pensar. Chile ha tenido pésimas relaciones económicas y sobre todo políticas con sus vecinos, pero no ha tenido ningún problema militar, y eso te habla bastante, porque si tuviéramos una mala defensa, evidentemente tendríamos bastante más problemas que los delincuenciales. Eso tenemos que agradecérselo a Ricardo Lagos. Ricardo Lagos fue el hombre que potenció. Bueno, y también tenemos que agradecérselo a otras personas que por supuesto ahora son satánicas, pero se potenció a la Fuerza Armada, a la Marina, especialmente a la Fuerza Aérea, y no nos vienen a torear tan fácil. Pero a pesar de eso, el poder civil es tan débil, imperan en las personas que están manejando ahora este gobierno conceptos o doctrinas o narrativas históricas tan necias, diría yo,
esa creencia, por ejemplo, en la solidaridad entre los pueblos, Sí. la hermandad, somos todos hermanos, todos hablamos español, todas esas frases completamente estúpidas, porque la verdad las cosas que si uno observa la historia universal, va a notar de que las guerras no tienen nada que ver con hermandades culturales, No. ni con comercio. Hasta el día antes de la Primera Guerra Mundial, las oficialidades de la Marina, de la Kriegsmarine y de la Royal Navy eran amigotes y se despedían. Absolutamente. Lean ustedes los libros de historia del día antes de la Primera Guerra Mundial. Eran amigos, participaban en regatas. Hay que conocer un poco de historia de repente. Y Pero las esta casas gente- reales eran de ascendencia de los países con los cuales Bueno, por terminaron supuesto, guerreando. había toda clase de relaciones económicas, políticas, sociales, espirituales. Era un mundo muy unificado, el de la Europa previa a la ¿Tú Primera sabes? Guerra. Y, bueno, la guerra estalló igual. Lo peor de la visión que tan acertadamente describes es que no nos ha servido de nada. El silencio ante Venezuela, ante Cuba, la falta de respuesta a las provocaciones y a los ataques insultantes de Bolivia, el hecho que Humala creó un problema detrás de otro, lo único que ha conducido es que no desprecien y que entreguen un apoyo cada vez más evidente en contra de en Chile. la apuesta, pues sí, lo que yo le dije aquí, yo les recordé lo que pasó en Europa en los años 30, cuando Hitler empezó a torear a todo el mundo, y esos cobardones y tontones que manejaban la política exterior francesa y inglesa, trataron de alimentar al cocodrilo. El cocodrilo se los terminó comiendo a ellos. Sí. Los ingleses se salvaron porque eran una isla, porque si no también los avasallan sin ningún problema. Los salvó su condición insular. Así Bueno, es. vamos a una pausita y vamos a regresar a otros temas internacionales. El avión ruso y Sí. la chambonada, creo yo, que hicieron De los Turquía. turcos. Vamos Así es. a la pausa.